Esto es Autismo en Perspectiva, un podcast dedicado a educadores, familias y personas que se encuentran dentro del espectro autista. Mi nombre es Elizabeth Pluís, soy docente, comunicadora social y mamá de un niño con autismo. En este podcast te invito a que juntos podamos escuchar las voces del autismo desde su diversidad. Esta serie de podcast tiene el entramado de una cebolla, porque vamos a comenzar a adentrarnos en el mundo del autismo por capas. Primero las más externas, para luego llegar al interior. Hablaremos con profesionales, con familiares, así como con niños y adultos con autismo, para poder entrar en su mundo, para ponernos un poco en su lugar y entender qué piensan, qué sienten y cómo perciben el mundo las personas que se encuentran dentro del espectro autista. Estos son los sonidos del autismo. Algunos los ignoran, otros los conocemos muy bien. El autismo tiene sonidos, pero también tiene voces diversas, las voces de sus protagonistas. En este primer episodio definiremos qué es el autismo y hablaremos con distintos profesionales que nos explicarán cuáles son las señales de alerta temprana y cuál es el papel de las familias y los educadores en el tratamiento. El autismo, también denominado TEA o trastorno del espectro autista, es una condición que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en todo el mundo, 1 de cada 100 niños tiene autismo. Si bien hasta ahora en Argentina no contamos con estadísticas nacionales, se estima que unas 500.000 personas están atravesadas por este trastorno en nuestro país. Cabe destacar que esta condición atraviesa todos los sectores sociales y económicos, pero aún nadie puede determinar sus causas. Algunos descubren que están atravesados por esta condición cuando son pequeños. Otros viven toda su vida sin saber que están dentro del espectro autista. Pero, ¿qué es el autismo? ¿Cómo lo definimos? Según la Organización Mundial de la Salud, el autismo es una condición que afecta a la interacción social y la comunicación. En muchos casos se presentan déficit en el desarrollo del lenguaje, el habla y la comunicación social. Las personas con autismo mantienen poco o nulo contacto visual, les cuesta mucho mirar a los ojos. Pueden ser hipersensibles a la luz, a ciertos sonidos que el resto de las personas no escuchan, a la textura de la ropa o a las comidas, también a ciertos colores. Tienen dificultades para comprender las emociones y el punto de vista de los demás. Muchas veces no responden al nombre propio cuando se los llama. Suelen tener un tono de voz inusual, similar al de un robot. En ocasiones usan un modo neutro para hablar, como el de los dibujos animados. A menudo muestran un interés intenso en temas específicos como números, detalles o datos y hablan exhaustivamente sobre ese tema, pero no pueden compartir con los demás otro tema que no sea de su interés. Se molestan por cambios pequeños en una rutina y se angustian cuando algo no se concreta acorde a sus expectativas. Tienen dificultad para compartir un juego imaginativo o simbólico y les cuesta entablar una relación de amistad. Cuando el autismo se detecta en la niñez, en la mayoría de los casos son las familias y los docentes los que observan comportamientos atípicos. En esos casos, muchos concurren a una consulta. La psicóloga Claudia Villalobos, graduada de la UNR, nos comenta.
Los primeros que se dan cuenta de lo que le está pasando a los chicos son los papás o los educadores. Vienen y te dicen que, por ejemplo, no fijan la mirada, por ahí no se les entiende lo que habla o que hablan para adentro, que tienen un movimiento raro en el cuerpo, que repiten siempre la misma palabra, que por ahí aletean o andan en puntita de pie, o les hace mal una textura, tocan una textura y les hace mal, les produce rechazo, llanto, una reacción no común ante un olor, ante la selección de la comida, que eso es sumamente normal, que no, comen solamente esto y están a chisito por ahí todo el día y es lo único que por ahí pueden llegar a comer, que solamente alinean o apilan y no hay un contenido. Entonces esas yo creo que son las alarmas en las que tenemos que hacer hincapié y no dejar pasar tanto como papás y como profesionales, porque también a veces vemos que los pediatras tienen esta cuestión de que bueno, ya va a aparecer esto, el lenguaje todavía no está, pero esperemos que ya se va a dar, por ahí el control de esfínteres nos está haciendo, pero bueno, ya va a ser, estos berrinches, no, es hijo único, o bueno, vamos a esperar, y bueno, todas estas pequeñas cositas que obviamente que no es solamente eso, sino es un conjunto, pero son pequeñas señales de alarma que hay que tener en cuenta. También hablamos con la psicóloga Georgina Luján, que nos explica los motivos más comunes por los que las familias acuden a consultar. Las familias, en su mayoría, según mi experiencia, acuden a consulta cuando acontece algo en el jardín, en el prejardín, en salas de 4, sala de 3, sala de 2, inclusive te diría más sala de 4, en la que la misma docente y los mismos padres, en diferentes eventos sociales, ven que los chicos juegan todos juntos y él se aísla. Les dicen la frase de no se integra o prefiere jugar solito, no molesta para nada, pero en realidad está aislado de la situación real. Entonces es dificultoso para él justamente incorporarse. En el jardín se nota muchísimo, porque ahí es donde más empieza el chico, si no hay a lo mejor una familia ampliada donde haya chicos de la misma edad, en donde se lo estimule. En el jardín se nota muchísimo esta situación, en donde se encuentran que están aislados, o la misma seño le dice que como que se encuentra solo. También esto de que no tiene lenguaje también es una situación, o no habla, no me mira, o simplemente hace berrinche, se enoja por todo, chilla por todo. Digamos, son frases que se escuchan a menudo cuando no se sabe a veces por qué. Muchas veces llegan pacientes o llegan padres a consulta en donde saben que algo está pasando, pero no saben qué porque la señora les dijo. Y ellos a lo mejor no lo vieron nunca. Me esquiva la mirada, pone todos sus juguetes en fila. Se queda mirando por horas el ventilador o un lavarropas mientras gira. Prefiere jugar solito, no molesta para nada. O por el contrario, hace berrinches, se enoja por todo, hace movimientos con las manos o anda en puntitas de pie, me toma de la mano y me lleva, pero no habla. Estos son algunos de los síntomas de alarma a los que es necesario estar atentos. Todas las profesionales enfatizan la importancia del diagnóstico temprano. La psicóloga Claudia Villalobos nos expresa lo siguiente. Es importantísimo porque cuanto más nosotros diagnosticamos tempranamente, más posibilidades hay de intervenir y como todo el cerebro está en desarrollo, existe una neuroplasticidad, que es lo que nos garantiza que al intervenir tempranamente se rehabilite o se habilite, porque hay funciones que están en desarrollo, que todavía no se adquirieron y se pueden producir o que se adquirieron y se estancaron. Entonces, por lo pronto, cuanto más temprano hagamos un diagnóstico, aunque nos pese, porque diagnosticar es de alguna manera rotular, pero es un punto de partida. Yo creo que eso hay que tomarlo como es. Un punto de partida, si bien es traumático, desde lo cual hay que trabajar muchísimo con las familias de ese tema, pero es un punto de partida que nos garantiza llegar a un buen puerto. Es decir, trabajar lo antes posible para habilitar y rehabilitar aquellas funciones que están ahí como un poco enquistadas. De la misma manera, la psicóloga Georgina Luján se expresa en cuanto a la importancia de la estimulación en los primeros años de vida. El diagnóstico temprano es muy importante para poder estimular las áreas necesarias para que ese chico pueda sentir menos sufrimiento en una realidad divergente. Porque en realidad nosotros siempre pensamos que los divergentes son los otros, pero en realidad para ellos nosotros somos divergentes. Funcionamos diferente nosotros a ellos.
y la realidad de la población es muy distinta a cómo ellos procesan la realidad. Entonces es muy importante la estimulación temprana, a muy temprana edad, cuando apenas vean algunas situaciones que no les resultan funcionales a la familia, poder consultar, ya sea por un diagnóstico o por lo que sea que esté pasando, para poder darle los andamiajes necesarios para que la vida del después sea menos dolorosa. En relación a esto, Celeste Burkle, fonoaudióloga y directora terapéutica del Centro de Terapia Asistida con Animales, nos enfatiza la importancia de que las familias se involucren no solo en la detección temprana, sino también en el tratamiento. Es fundamental. Yo siempre digo que el 80% del fracaso o de los aciertos que un equipo puede tener va a depender mucho de las familias. El trabajo con ellas parte desde el primer momento de una primera entrevista de admisión, en donde realmente se empieza a conocer esa familia, cuál es la dinámica, cuáles son los recursos que tiene esa familia para criar a ese niño, se puede conocer las frustraciones, las angustias, y a partir de ahí poder armar un plan a través de talleres familiares, que eso, por ejemplo, la institución los brinda, SETACA brinda talleres a las familias que están dentro del tratamiento, porque nos parece muy importante brindarles esas herramientas para que sea una mejor calidad de vida para la familia, para el paciente y para su entorno social en general. Entonces, la familia que no participa en un tratamiento es muy difícil de comprometerla, de generar cambios. Por más que un paciente vaya a la fono, a la psicóloga y vaya a cumplir su hora y vaya a la escuela, si no hay una familia que acompañe esa ola de esos objetivos que el equipo se planifique, de esos objetivos que la escuela también planifica, es muy difícil llegar a un buen puerto. Porque, el paciente está a las 24 horas con la familia y con la terapia estamos 1 hora, 2 horas, 3 veces a la semana, el tiempo que sea necesario. Pero no somos los que convivimos con ese niño y los que le tienen que generar esos espacios de crecimiento y desarrollo también son la familia. Lograr la autonomía, la independencia, el entender que el niño, por más que tenga una condición, sus deseos van a ir pasando también por etapas. La adolescencia va a tener las mismas pulsiones, hay que empezar a trabajar con la familia sobre cómo manejar las crisis que puedan generar o en la etapa que se tenga que trabajar. Pero cada familia es un mundo, siempre lo decimos, por eso hay que tener entrevistas periódicas, abrir un campo comunicacional, tanto sea a través de mensajes, reuniones, entrevistas, permanente, para que haya un diálogo y un compromiso. Fundamental el compromiso de la familia. En muchos de los casos, los niños que son tratados tempranamente suelen tener un avance significativo a partir de terapias individuales con profesionales que trabajan de manera interdisciplinaria, como por ejemplo un equipo constituido por fonoaudiología, psicología, psicopedagogía y kinesiología. En otros casos, los niños y los adultos tienen otras posibilidades. Evangelina es trabajadora social y se ha desempeñado en hogares y centros de día. A diferencia de las terapias individuales, los chicos permanecen en los centros de día durante un lapso de 4 a 8 horas y en otros casos, las personas viven las 24 horas del día dentro de los hogares. El centro educativo terapéutico puede trabajar con una jornada simple o con una jornada doble, máximo 8 horas. Cuando quizás no pueden acceder a la escolaridad porque no han accedido a poder tener las actividades de la vida diaria resueltas, el saber ir al baño, muchos usan pañales o no pueden hablar, mucho menos pueden sostener una escolaridad, entonces lo que se ofrece es lo que es el centro educativo terapéutico. Si no, ya se pasaría a la categoría de hogar, en la cual sí los chicos viven ahí por alguna situación en la que la familia no ha podido. Hay algunos que por ahí quedan huérfanos porque tienen una determinada edad, no tienen una familia que los pueda acoger, entonces muchas veces pasan a un hogar para protección de sus derechos. Y si no, también pasa situaciones en las que las familias colapsan por la propia situación de discapacidad o la persona está en un riesgo de producirse daño a sí mismo o a terceros, entonces se decide la internación en un hogar para la protección de la persona y del entorno. A pesar de que en algunas situaciones el contacto con la familia sea menor, también es importante que su entorno más cercano siga comprometido con el tratamiento. Trabajo dentro del centro educativo terapéutico es que hay una limitación horaria, obviamente, de 4, 8 horas como máximo, ¿no? Pero todo lo que se pueda trabajar con este niño, con este adolescente, con este adulto con discapacidad, tiene que ser continuado dentro de la casa.
Por eso es re importante que la familia sea parte del tratamiento y parte de la solución. Por ejemplo, hemos tenido una niña que, además de tener un trastorno generalizado del desarrollo, ella además es sorda. Llegó a la adolescencia y la familia jamás aprendió lengua de señas, siendo que la chica sabe lengua de señas. O sea que no se comunican con ella. Es simplemente un detalle de cosas que pueden pasar. Cuando nosotros trabajamos desde el centro, necesitamos que la familia tome un compromiso con el tratamiento de cada chico, con esta intervención que se va a hacer, con esta modalidad de trabajo, y que haya una ida y vuelta, que haya una comunicación. A veces uno escribe en el cuaderno de comunicaciones y no se lee. Y bueno, y muchos tratamientos, muchas acciones quedan truncadas porque la familia no responde. Hay veces que es por las propias limitaciones de la familia y hay veces que, bueno, por falta de interés, ¿no? Pero ningún tipo de tratamiento va a surtir efecto o es mágico si no tenés a una familia por detrás apoyando a esa persona, apoyando a la persona con discapacidad, al concurrente, dándole continuidad al tratamiento. Por ejemplo, hay chicos que quizás te vienen una vez a la semana porque el resto de los días de la semana no, los padres no los traen porque, bueno, no importa, un día, porque es el día que yo tengo que trabajar, ¿no? Como si el centro fuera una guardería, y la verdad es que no es una guardería, es un centro para poder trabajar determinadas situaciones para mejoría y de la condición, ¿no? Para poder adquirir hábitos. Y estos hábitos requieren mucha persistencia, ¿no? Y requieren un trabajo continuo. Y si eso se corta, como pasó, por ejemplo, en la pandemia, es terrible porque hay una regresión. Porque muchas veces en la casa las familias no pueden estar 24/7 con la atención plena en la persona con discapacidad. Por ejemplo, en los momentos de almuerzo, quizás el almuerzo dura 1 hora donde vos estás con la persona y le decís, bueno, ahora pinchá, ahora vamos a tomar agua, ahora vamos a aprender a cortar. Ahora, ¿qué familia puede realmente dedicar 1 hora y media a su hijo todos los días para que pinche y para que pueda comer y para que adquiera los hábitos? Entonces, por eso es importante también el hecho de los centros, porque hay momentos donde la familia va a colapsar porque no puede darle ese nivel de atención o saber de qué manera trabajar con cada tipo de discapacidad, ¿no? En qué momento poner un límite, en qué momento la persona quizás va a entrar en crisis y es necesario aflojar y volver después. Si bien muchas de las familias tienen este training dado por la propia vida diaria y tienen mucha cancha en un montón de cosas que también le suman al centro, también desde las perspectivas de las distintas especialidades o de los docentes, es que se genera un trabajo colaborativo que redunda en algo muy positivo para los chicos. Pero es necesario el aporte de la familia y el compromiso de la familia. Donde no hay un compromiso de la familia, se puede trabajar mucho desde el centro, pero los chicos no suelen avanzar de la misma forma que avanzan con una familia continente y comprometida por detrás. También Evelyn Pellicer Coco, maestra integradora con muchos años de trayectoria en la atención a la diversidad en escuelas de Rosario, nos refiere sobre el papel de las familias en el avance del tratamiento de las personas con autismo, en este caso, en el entorno escolar. Es fundamental que la familia esté involucrada, que esté interesada, que motive a los chicos a realizar las tareas de la escuela, que los motive a tener una organización, que se sienten con ellos por lo menos media hora. No te estoy diciendo que te sientes toda la tarde, pero media hora que te sientes con el chico en tu casa a revisar las carpetas y que le digas, hijo, lo hiciste excelente hoy. Más allá de que, qué sé yo, el ejercicio le salió mal, no importa, lo intentaste. Eso para mí es un orgullo. Todo este tipo de cosas que quizás son mínimas o uno las ve como insignificantes, para los chicos hace mucho la diferencia. Entonces yo creo que es fundamental que la familia esté completamente involucrada con el proceso de aprendizaje, que esté completamente involucrada con la escuela especial, con la maestra integradora, con el chico en particular. Y ya adentrándonos al ámbito escolar, hablamos con Liliana Pumo. Ella es docente jubilada y nos comparte sus percepciones en cuanto a la integración de los niños en las escuelas, así como también la necesidad de que el Estado se involucre con políticas públicas en la inclusión de las personas con discapacidad.
Me he encontrado con casos muy serios en los cuales la educación primaria tiene muchas falencias porque las maestras no sabemos cómo tratar al chico, cómo hacer para que el chico se adapte, para que pueda hacer amistad con los demás. Entonces nos hace falta ese tipo de cosas. Había chicos que estaban integrados y otros que no lo estaban. Los chicos que estaban integrados eran chicos que la maestra integradora venía una vez a la semana. Es el problema que tiene la escuela pública, que la integración es muy poquita y entonces los maestros estamos solos. ¿Qué consejo le daría a los maestros? Es que sean empáticos, que comprendan que todos somos distintos y todos podemos tener una u otra característica, pero que todas son valederas y buenas para esta sociedad. Así que podamos ayudarlos, que podamos tener tiempos especiales con ellos, porque eso es lo importante. Los chicos necesitan cariño como todos nosotros, como cada uno de nosotros. Y al Estado le diría que realmente dé la posibilidad de que muchos más maestros integradores puedan estar más tiempo en las escuelas ayudando a los maestros a capacitar a estos chicos que tienen junto con nosotros, que son los mismos. La inclusión es esa. Tienen que estar todos juntos realmente, tirando todos para el mismo lugar. En este sentido, Evelyn Pellicer Coco nos habla sobre la importancia de convertirnos en una sociedad más inclusiva, que acepte las diferencias en vez de poner barreras para el desarrollo integral de las personas con discapacidad. Nosotros siempre lo que buscamos es que cada chico tenga su pedacito de patria. Ese pedacito de patria, para mí, es la inclusión. Porque si una persona no está incluida en la sociedad y no se siente parte de algo, es difícil. Y yo creo que nosotros como sociedad somos responsables. Si bien hoy en día estamos más avanzados y hemos logrado muchas cosas que hace unos años no teníamos. Por ejemplo, hoy en día las escuelas especiales están desapareciendo. Los chicos que estaban en las escuelas especiales se busca que estén en escuelas comunes, porque justamente se fomenta la inclusión, de que puedan recibir exactamente lo mismo que todos y que el día de mañana tengan las mismas posibilidades. Una de las cosas principales que me gustaría transmitirle a las familias es que no tengan miedo ante ningún tipo de diagnóstico, ni que tengan miedo al mi hijo no va a poder o este alumno no va a poder, porque si pensamos eso le estamos poniendo un techo. Y yo creo que si a nadie le pones un techo, vuela al infinito y más allá. Puede llegar a donde quiera y puede lograr todo lo que se proponga. Y otra de las cuestiones es que, tanto para los padres como para los docentes, que no están solos. Tienen profesionales y tienen un montón de personas que los van a acompañar y que yo confío que el día de mañana las cosas van a seguir mejorando y vamos a estar en un mundo más inclusivo. El diagnóstico temprano y una familia involucrada en el tratamiento de las personas con discapacidad son indispensables para que ese niño o ese adulto pueda disfrutar de sus derechos de manera plena. Negar el diagnóstico y postergar el tratamiento solo nos lleva a que se pierdan oportunidades de desarrollo que tal vez sean irrecuperables. El certificado único de discapacidad es en realidad un certificado de accesibilidad que permite a las personas con autismo acceder a los tratamientos de manera gratuita y tener así una mejor calidad de vida. Por eso, trabajemos juntos por una sociedad más justa, más inclusiva, sin barreras que impidan a las personas con discapacidad acceder a sus derechos. Esto fue Autismo en Perspectiva, un podcast dedicado a entender el mundo del autismo con una mirada diversa.